Mi padre me abofeteó en su cumpleaños. «¿Qué basura inútil me diste?» Salí llorando y me fui de casa. De noche, me secuestraron. El hombre dijo: «Hola, querido, soy tu padre biológico». «¿Qué clase de basura inútil me has dado?», dijo mi padre. Y luego me abofeteó frente a 30 invitados que sostenían copas de champán en la noche de su 55 cumpleaños, en una casa que yo había fregado de rodillas desde el amanecer. Salí corriendo por la puerta principal sin nada más que una mochila y un hematoma en la mejilla. No lo sabía entonces, pero esa bofetada sería lo último que Ignacio Valdés haría jamás, porque antes de medianoche, estaría sentada en un SUV negro frente a un extraño que diría 5 palabras que desentrañarían 18 años de mentiras. Mi nombre es Hillary. Aunque durante la mayor parte de mi vida, me vi obligada a responder a Allison. Tengo 21 años. Ahora, déjenme llevarlos de regreso a esa mañana de sábado, el día en que Ignacio Valdés cumplía 55 años y el último día que pasé bajo su techo. Puse mi alarma a las 5 de la madrugada esa mañana, como todos los sábados. Excepto que este sábado venía con una lista manuscrita de 2 páginas que Elena había dejado en la encimera de la cocina la noche anterior. Barrer el patio. Colocar las sillas plegables, 32 en total, una para cada invitado en la lista de Ignacio. Planchar el mantel. Cortar los limones. Lavar a mano las bandejas de servir de Pater y Barn porque el lavavajillas deja manchas. Su casa estaba en una tranquila calle sin salida en el condado de Henrico, Virginia, una colonial de 4 habitaciones con un césped cuidado que Ignacio contrataba a alguien para cortar, pero les decía a los vecinos que lo hacía yo. La mesa del comedor era de roble macizo, con capacidad para 12 personas, pulida semanalmente por mí. En la encimera, 2 cajas de Cabernet del Valle de Napa y un pastel de 3 pisos de una pastelería que cobraba más por el fondant de lo que yo ganaba en una semana. Mi habitación estaba abajo, no el sótano terminado, sino el armario de almacenamiento junto al calentador de agua. Sin ventanas. Un colchón individual que Ignacio había sacado de un montón de la acera cuando yo tenía 9 años. Una manta de lana que olía a cartón húmedo sin importar cuántas veces la lavara. La habitación de Camila estaba arriba. Cama queen, pantalla plana, un espejo de tocador rodeado de esas bombillas de Hollywood. Ella tenía 23 años y todavía vivía en casa. Todavía tenía su tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de Ignacio. Todavía no había aprendido a hervir un huevo porque para eso estaba yo. Había pasado 3 meses ahorrando para el regalo de Ignacio, una billetera de cuero de verdad, de una tienda departamental del centro. $84, lo que no parece mucho a menos que ganes $11 por hora fregando bandejas en un restaurante llamado Rosie's Off-Road One. La envolví en papel de estraza porque no podía permitirme una bolsa de regalo. No sabía, parada allí en esa cocina a las 5 de la mañana con harina en las manos, que la billetera sería lo último que le daría a ese hombre. Ignacio bajó a las 10. Polo Ralph Lauren, el que tenía el gran logotipo del Pony, azul celeste, pantalones caqui con pliegues como filos de cuchillo, colonia tan espesa que me llegaba antes que él. Recorrió el patio como un general inspeccionando a sus tropas, movió un racimo de globos 6 pulgadas a la izquierda, miró las rodajas de limón que había dispuesto en la jarra de agua y dijo, sin mirarme, están desiguales. Hazlas de nuevo. Elena apareció al mediodía, el cabello secado con secador, pendientes de perlas, un vestido de lino de Ann Taylor que había pedido en línea y me hizo planchar. Inspeccionó la cocina, pasó un dedo por la encimera y le susurró algo a Ignacio que yo no debía escuchar. Pero lo hice. Solo le compraste algo barato. Solo prepárate. Camila apareció al último, porque por supuesto que sí. Vestido nuevo, luces nuevas, tacones nuevos que hacían clic sobre el piso que yo había encerado a las 6 de la mañana. Le entregó a Ignacio un Apple Watch, serie 9, acero inoxidable, el que cuesta $700. Lo cargó a la tarjeta de crédito complementaria que Ignacio le dio para emergencias. Ignacio lo abrió, sonrió y le besó la frente. Esta es mi chica, les dijo a los primeros invitados que cruzaban la puerta. Tenía su brazo alrededor de Camila. Ella siempre sabe lo que le gusta a su viejo. No me miró. Nunca lo hacía cuando había otras personas mirando.
Yo era la chica que llevaba bandejas, rellenaba vasos, limpiaba los anillos de condensación de la mesa de centro antes de que pudieran asentarse. Cuando una de las invitadas, una mujer de la oficina de Ignacio, le preguntó a Elena, ¿no debería Allison sentarse y comer con nosotros? Elena sonrió como siempre sonreía, cálida como una puerta cerrada, y dijo, oh, a ella le gusta ayudar. Es su manera de mostrar gratitud. Ya sabes cómo son los adoptados. Seguí llevando bandejas. Sucedió durante la apertura de regalos. Ignacio se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera un trono. 30 invitados dispuestos a su alrededor. Vecinos, amigos de la iglesia, algunos compañeros de trabajo de la agencia de seguros que él administraba. Copas de champán capturando las luces de la cuerda del patio. Camila se posó en el reposabrazos de su silla filmando con su iPhone. Elena se paró detrás de él, una mano sobre su hombro, irradiando la imagen de una mujer que lo tenía todo resuelto. Me acerqué con el paquete de papel de estraza. Había escrito en el frente con mi mejor letra, «Feliz cumpleaños, Allison». Ignacio lo tomó, lo sopesó en su mano. Recuerdo haber pensado que tal vez sonreiría. A veces sonreía cuando nadie podía acusarlo de ser blando, pero luego rasgó el papel, sacó la billetera, la abrió, la cerró y la sostuvo en alto como evidencia en un juicio. ¿Qué clase de basura inútil me has dado? Su voz cortó la charla. La conversación se detuvo. Los tenedores se detuvieron a mitad del camino. Alguien dejó una copa con demasiada delicadeza. Empecé a explicar. Ahorré durante 3 meses. 3 meses y esto es todo lo que obtienes. Se puso de pie. La silla rechinó contra la piedra del patio. Incluso el perro recibe mejores premios. Y entonces me golpeó. Palma abierta justo en el lado izquierdo de mi cara. El sonido fue agudo y seco, del tipo que no tiene eco porque no lo necesita. Mi cabeza se sacudió hacia un lado. Una copa de champán cayó de la mesa y se hizo añicos en el suelo del patio. Y por un segundo, ese fue el único sonido en el mundo. Nadie se movió. Elena miró su plato. Un hombre de la oficina de Ignacio estudió su servilleta. Camila se mordió el labio y siguió filmando. Una persona se puso de pie. Ruth Kessler, la vecina de al lado, de 70 años y 1,5 metros de altura. Ignacio, eso estuvo fuera de lugar. Mantente fuera de mis asuntos familiares. Ruth volvió a sentarse, pero no me quitó la vista de encima, y nunca olvidaré eso. Me quedé allí con el sabor a cobre en la lengua y una billetera en el suelo entre nosotros, y pensé, esa bofetada será la mejor evidencia que los abogados necesitarán. Aún no entendía ese pensamiento. No lo entendería hasta horas después, pero algo dentro de mí ya había comenzado a contar. No volví a la fiesta. Fui al armario de almacenamiento, saqué la mochila Hansport del clavo en la pared, azul marino descolorido, deshilachándose en la cremallera, lo único que me había seguido desde la escuela secundaria, y empaqué lo que pude. 2 camisetas, un par de jeans sin agujeros, un cepillo de dientes, un cargador de teléfono, el sobre que había encontrado en el fondo de una caja que Ignacio había tirado la primavera pasada, el que tenía un sello estatal que aún no entendía. Y del interior de una caja de zapatos debajo de mi colchón, $340 en efectivo, principalmente unos y 5, propinas de Rosies que había escondido porque Ignacio revisaba mi cuenta bancaria. $340, una mochila, un moretón que ya florecía morado en mi pómulo. Eso era todo lo que poseía en este mundo. Caminé por la sala de estar en mi camino de salida. La fiesta se había reanudado. Ignacio se reía de algo que alguien había dicho. Champán en mano, la billetera no estaba a la vista. Camila mostraba algo a los invitados en su teléfono, probablemente el vídeo. Elena estaba parada en la ventana y me observaba cruzar el patio delantero. Se acercó a la cortina y la cerró. Nadie llamó mi nombre. Afuera, el aire de octubre golpeó mi cara y el escozor en mi mejilla se encendió como una segunda bofetada. El condado de Henrico a las 9 de la noche está oscuro. No oscuridad de ciudad, donde siempre hay una bodega iluminada en la próxima esquina, sino oscuridad suburbana, donde las farolas están espaciadas y el silencio entre las casas se siente deliberado.
Caminé por la avenida Patterson, sin destino, solo lejos. Detrás de mí, la música de la fiesta se hizo cada vez más suave hasta que solo fueron notas de bajo y luego nada en absoluto. Habría recorrido quizás 2 millas cuando unos faros se redujeron detrás de mí. Una Cadillac Escalade negra, ventanas tintadas y limpias, placas de Virginia. Se detuvo a 10 pies más adelante. La puerta trasera se abrió y yo debí haber corrido. Cada instinto decía correr. Pero ya estaba muy cansada de huir de las cosas. Pensé que tal vez, solo esta vez, vería que venía hacia mí. Un hombre salió primero. Mediados de los 50, alto, delgado, vistiendo un abrigo Peacoat carbón que más tarde aprendería que era Brooks Brothers. No llamativo, solo el tipo de abrigo que te queda como si alguien te hubiera tomado medidas. Su cabello era castaño oscuro entretejido con plata, y sus ojos, verde avellana, muy separados, capturando la luz de la calle, eran exactamente los mismos ojos que veía en el espejo de mi baño cada mañana. Detrás de él, una mujer, más baja, pelirroja, de rasgos afilados, llevando una cartera de cuero como si acabara de salir de una sala de audiencias. Mantuvo su distancia, profesional, vigilante. Las manos del hombre temblaban. Pude verlo incluso en la oscuridad. Lamento asustarte, dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Mi nombre es Ricardo Biddeford y creo que soy tu padre biológico. Di un paso atrás. Mis hombros golpearon el poste de un buzón. Eso no es posible. Mis padres biológicos no me querían. Te dijeron mal. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una fotografía. Pequeña, arrugada en las esquinas, claramente mañoseada 1000 veces. Una mujer sosteniendo a un niño pequeño. La mujer tenía cabello castaño rojizo y pómulos como los míos y una sonrisa que se inclinaba ligeramente a la izquierda. El niño pequeño tenía ojos verde avellana. Ella se llamaba Catalina, dijo. Ella era tu madre. Murió en un accidente automovilístico cuando tenías 2 años, y he pasado cada día desde entonces tratando de encontrarte. Miré la fotografía, luego a él, luego a la fotografía de nuevo porque la mujer en ella tenía la misma boca que yo, la misma inclinación de cabeza, y mirarla se sintió como encontrar una palabra que has estado buscando toda tu vida. La mujer pelirroja habló, mi nombre es Marcela Hess. Soy la abogada del señor Biddeford, especializada en derecho de familia. No estamos aquí para llevarte a donde no quieras ir. Hemos estado monitoreando tu situación a través de canales legales durante varios meses. Esta noche, cuando nuestros investigadores te vieron salir de la casa, tomamos la decisión de acercarnos. Estaban vigilando la casa. Marcela asintió. La fiesta de cumpleaños, muchos invitados. Era la oportunidad más segura para confirmar tu identidad visualmente. Hizo una pausa. También te vimos correr. Toqué mi mejilla sin pensar. El moretón pulsaba bajo mis yemas de los dedos. Ricardo Biddeford miró la marca en mi cara y algo detrás de sus ojos se rompió muy silenciosamente. Nos sentamos en la parte trasera de la Escalade. Ricardo en un lado, yo en el otro, Marcela en el asiento delantero del pasajero con su cartera abierta. El motor estaba encendido, la calefacción al mínimo. Era lo más cálido que había estado en toda la noche. Ricardo me contó la historia como un hombre que la había ensayado durante 18 años y aún no estaba listo. Catalina murió en enero del 64 en dirección este un martes por la mañana de marzo. Un camión de reparto cruzó la mediana. Murió al instante. Ricardo estaba en el asiento del pasajero. Pelvis destrozada, pulmón colapsado. 4 meses en el hospital. Hilary, yo, estaba en casa con una vecina. Mientras yo estaba en la UCI, dijo, los servicios de protección infantil te colocaron en cuidado de crianza de emergencia. Procedimiento estándar cuando no hay un padre disponible. Entendí eso. Lo que no entendí fue el porqué. Cuando salí del hospital y solicité que regresaras a casa, me dijeron que no podía. Un trabajador social llamado Leonardo Grube manejó el caso. Grube le dijo al Tribunal de Familia que Ricardo había firmado una renuncia voluntaria de derechos parentales, un documento legal que cedía la custodia permanentemente. Grube presentó al tribunal un formulario firmado.
El juez aprobó la adopción. Yo nunca firmé nada, dijo Ricardo. Estaba con un ventilador. No podía sostener un bolígrafo, y mucho menos leer un documento legal. Pero el tribunal tenía un papel con mi nombre, y eso fue suficiente. Para cuando Ricardo contrató a un abogado y desafió el fallo, era demasiado tarde. La adopción se había finalizado. El expediente estaba sellado. Su hija tenía un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva vida en algún lugar de Virginia que él no tenía permitido conocer. Así que contraté investigadores, dijo. Año tras año, gasté. No importa lo que gasté, lo habría gastado todo. Su voz no vaciló cuando habló del dinero. Vaciló cuando dijo la palabra todo. Leonardo Grube, dije. ¿Cuánto le pagaron? Ricardo miró a Marcela. Marcela cerró su cartera y dijo, eso es lo que pretendemos demostrar en el tribunal. El SUV seguía estacionado en la avenida Patterson, las luces de emergencia parpadeando en ámbar contra la oscuridad. Me senté con mi mochila en el regazo, agarrando las correas como un niño el primer día de clases, y les hablé sobre el sobre. La primavera pasada, Ignacio había decidido que Camila necesitaba un estudio de yoga en casa. Eso significaba despejar el armario de almacenamiento, mi habitación, y mover mis cosas a un rincón aún más pequeño junto a la caldera. Tiró la mayor parte de mis pertenencias en una bolsa de basura y la arrojó al bordillo. Revisé la bolsa antes de que llegara el camión de basura porque eso es lo que aprendes a hacer cuando nada de lo que posees está seguro. Revisas y guardas lo que puedes. Al fondo de una caja de cartón dañada por el agua, debajo de viejos boletines de calificaciones y una bolsa Ziploc con ropa de bebé, encontré un sobre Manila, de apariencia oficial. La dirección del remitente tenía un sello y las palabras Departamento de Servicios Sociales de Virginia. Dentro había un solo documento parcialmente redactado con el encabezado Resumen de desembolso mensual de asistencia para adopción título 4 y en la parte superior escrito en fuente gubernamental simple, Alison G. Talbot. No sabía qué era el título 4E. No sabía qué significaba un resumen de desembolso. Pero sabía que mi nombre estaba en un documento gubernamental que Ignacio nunca me había mostrado. Así que lo doblé y lo puse en mi mochila. Lo había estado llevando durante 6 meses sin entender por qué. Lo saqué ahora y se lo entregué a Marcela. Ella lo desdobló bajo la luz interior y la observé cambiar su expresión. No dramáticamente, sino como cambia la cara de un jugador de póker cuando se voltea la última carta. Este es el registro de subsidio de adopción, dijo. El estado de Virginia ha estado pagando a Ignacio y Elena Talbot aproximadamente $810 por mes por tu cuidado y mantenimiento durante 18 años. Me miró. Eso es aproximadamente $175,000. ¿Cuánto de eso viste alguna vez? Pensé en el colchón de la acera, la manta que olía a cartón, el armario sin ventanas. Nada, dije. Ricardo giró su rostro hacia la ventana, y en el reflejo del cristal, pude verlo apretando la mandíbula con tanta fuerza que el músculo saltó. Todos esos años, dije medio para mí, me llamó una carga. Pero no era una carga. Era un cheque de pago. Marcela nos condujo a un Hilton en Broad Street. No a la casa de los Talbot, no a un refugio, sino a un lugar limpio, tranquilo y seguro. Ricardo nos registró bajo su nombre. Habitaciones separadas, puerta contigua, y lo primero que hice fue pararme en medio de la mía sin saber qué hacer. La cama tenía sábanas blancas que olían a detergente en lugar de moho. Había una ventana. Abrí las cortinas y me quedé mirando las luces del estacionamiento durante mucho tiempo porque mirar por una ventana desde mi propia habitación era algo que no había hecho en años. Mientras estaba allí, los recuerdos vinieron en capas, como el agua que sube, constante y fría. Empecé a cocinar las comidas familiares cuando tenía 10 años. Ignacio dijo que era para enseñarme responsabilidad. A los 12, yo hacía toda la colada, todos los platos, todas las compras a pie porque Ignacio no me llevaría. Camila consiguió un Toyota Camry para su cumpleaños número 16. Yo conseguí un pase de autobús que expiraba después de un mes porque nadie lo renovó. Así que caminé 1 hora y media hasta Rosies para mis turnos. Ignacio nunca me dejó conservar mis propios documentos.
Sin certificado de nacimiento, sin tarjeta de seguro social, sin identificación estatal. Cuando pedí una licencia de conducir a los 17, él dijo, ¿para qué? No tienes a dónde ir. En ese momento, pensé que tenía razón. Ahora, entendía que él lo había diseñado así. Seguía pensando, ¿por qué Ignacio me mantuvo todos esos años si me despreciaba? ¿Por qué no simplemente me devolvió al sistema? Si yo era tan inútil, ¿por qué se aferró? Ahora tenía la respuesta. $810 al mes. Por eso. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te odia pero se niega a dejarte ir? ¿Alguien que te hace sentir como basura pero se aferra a ti como si fueras oro? Si lo has hecho, dímelo en los comentarios porque creo que ya sabes cómo se ven esas cuentas. La voz de Elena resonó en mi cabeza como siempre lo hacía. Dulce y aguda como el jugo de limón en un corte. Gratitud, Alison. Eso es todo lo que te hemos pedido. ¿Es tan difícil? No, Elena. Lo difícil fue darme cuenta de que había estado agradecida con personas que me estaban robando. Permítanme retroceder 2 semanas antes de la fiesta, antes de la bofetada, antes de todo esto. Porque la verdad es que Ignacio ya me había mostrado quién era. Simplemente no tenía el vocabulario para ello todavía. Era un martes por la noche. Ignacio me llamó a su oficina en casa, la habitación a la que nadie entraba sin permiso. Escritorio de caoba, silla windbag de cuero, una estantería de libros de tapa dura que nunca había leído, ordenados por color. Estaba sentado detrás del escritorio como un juez, con una carpeta manila abierta frente a él. Siéntate, dijo. No toma asiento. Siéntate. Empujó un documento sobre el escritorio. 10, tal vez 12 páginas, texto denso, una pestaña de firma azul sobresaliendo de la parte inferior. Este es un acuerdo voluntario, dijo. Establece que eliges permanecer bajo mi tutela porque no estás preparada financiera ni emocionalmente para vivir de forma independiente. Fírmalo. Lo tomé. La mayor parte del lenguaje era impenetrable, como el dependiente reconoce que la vida independiente presenta un riesgo financiero y psicológico indebido. Pero una cláusula en la página 4 la entendí perfectamente. El acuerdo autorizaba a Ignacio a seguir administrando todos los beneficios estatales y federales asociados con el cuidado del dependiente. Quería que le cediera mi propio subsidio nuevamente, esta vez voluntariamente con mi firma de adulto para que él pudiera seguir cobrándolo incluso después de que yo saliera del sistema. ¿Por qué necesito firmar esto?, pregunté. La expresión de Ignacio no cambió. Porque sin esta familia, estás en la calle. No tienes un título. No tienes ahorros. Ni siquiera tienes una identificación. Así que vas a firmar esto y lo vas a firmar antes de mi cumpleaños. Considéralo tu regalo para mí. No firmé. Pedí más tiempo. Ignacio no dijo nada. Simplemente cerró la carpeta y la devolvió al cajón del escritorio. Lentamente, como si guardara un arma cargada en una caja fuerte. Por eso me golpeó en la fiesta. No se trataba de la billetera. Nunca se trató de la billetera. Se trataba de que le había dicho que no por primera vez en 18 años, y él no podía soportarlo. De vuelta en el Hilton la mañana después, me desperté a las 5 de la madrugada por costumbre, el corazón latiendo con fuerza, ya repasando la lista de tareas mentales antes de recordar. No había lista. Solo había una habitación de hotel con sábanas blancas y una ventana llena del cielo gris de octubre. Un golpe en la puerta contigua. Ricardo, ya vestido, sosteniendo 2 tazas de café del vestíbulo. Puso una en el escritorio y se sentó en la silla al otro lado de la habitación. Ni cerca, ni lejos, solo presente. Como si temiera que si se movía demasiado rápido, yo desaparecería de nuevo. Marcela llegó a las 8 con una bolsa de ropa. Dentro, un par de jeans nuevos y un suéter de cachemira color crema, todavía con etiquetas. Algo limpio para ponerte, dijo, práctica como siempre. Me los llevé al baño y me los puse, y me miré en el espejo durante mucho tiempo. Era la primera vez en mi vida que vestía algo que nadie más había usado primero. Cuando salí, los ojos de Ricardo se pusieron rojos en los bordes, pero no lloró.
Simplemente asintió y dijo, Catalina tenía esa misma mirada, como si estuviera decidiendo si confiar en el espejo. Me senté en el borde de la cama y dije lo que había estado pensando toda la noche. Necesito pruebas, no la foto, no la historia. Necesito una prueba de ADN. Si eres quien dices ser, la ciencia lo respaldará. Y si no lo eres, necesito saber eso también. Ricardo no parpadeó. Por supuesto. Marcela ya localizó un laboratorio acreditado por la AAB en Richmond. Podemos ir hoy mismo. Sin dudarlo, sin ofensa, sin viaje de culpa, solo por supuesto. Había pasado 21 años en una casa donde hacer una pregunta era tratado como un ataque personal. Y aquí había un hombre que respondía como si las preguntas fueran lo más natural del mundo. He pasado toda mi vida haciendo lo que me dijeron, dije. Si voy a confiar en ti, será porque yo lo elegí, no porque no tuviera a dónde más ir. Ricardo se sentó, dejando su café. Así es exactamente como debe ser. El laboratorio era un edificio bajo de ladrillo en la calle Kerry, limpio, clínico, fluorescente. Un técnico con traje clínico tomó una muestra del interior de mi mejilla. Luego Ricardo etiquetó los viales y nos dijo que los resultados tardarían de 3 a 5 días hábiles. 5 días. Había esperado 21 años para saber quién era. 5 más se sintieron como contener la respiración bajo el agua. Mientras esperábamos, Ricardo trajo cosas al hotel. No regalos, no como Ignacio daba regalos como transacciones con cuerdas adjuntas, sino piezas. Un álbum de fotografías. Catalina embarazada, riendo en un columpio de porche, una mano sobre su vientre, Catalina sosteniendo a un recién nacido con un gorro rosa. Ricardo y Catalina y el bebé frente a un bungalow de ladrillo en el distrito fan de Richmond con una puerta roja. El bebé tenía ojos verde avellana incluso entonces. Esa es la casa a la que llegaste, dijo Ricardo. Todavía la poseo. No pude convencerme de venderla. Estudié cada fotografía como si fuera un documento que necesitaba memorizar para un examen. El rostro de mi madre, sus manos, la forma en que se paraba, ligeramente inclinada, peso sobre su pie izquierdo, la misma forma en que me paro cuando no estoy pensando en ello. Es hermosa, dije. Te pareces exactamente a ella, dijo él. Especialmente los ojos. Al quinto día, Marcela llamó. Estaba sentada en la cama del hotel con el álbum abierto en una foto de Catalina soplando velas de cumpleaños cuando sonó mi teléfono. 99.998% de probabilidad de paternidad, dijo Marcela. Está confirmado. Ricardo Villefort es tu padre biológico. No dije nada por un rato. Solo sostuve el teléfono y miré la fotografía y sentí que algo se abría en mi pecho. No se rompía, no se hacía añicos, sino que se abría como una puerta cuando alguien finalmente gira el picaporte desde el otro lado. 99.998%, un número. Pero para mí, fue la primera prueba en 21 años de que no era un accidente que nadie quería. La voz de Marcela volvió a sonar, firme y precisa. Ahora tenemos suficiente. El siguiente paso es el tribunal de familia. Lo que aprendí después. De las actas judiciales, del testimonio de Ruth Kessler, de los mensajes de texto que Elena eventualmente entregaría a Marcela. La mañana después de la fiesta, Ignacio llamó a la policía del condado de Henrico e informó que yo estaba desaparecida. No porque estuviera preocupado, sino porque estaba calculando. El oficial que respondió buscó mi información y le dijo a Ignacio lo que no quería oír. Tenía 21 años, era legalmente adulta. Si me había ido voluntariamente, no había caso de persona desaparecida que abrir. Ella no se fue voluntariamente, le dijo Ignacio al oficial. Está mentalmente incapacitada. Apenas puede funcionar sin supervisión. El oficial preguntó si Ignacio tenía alguna documentación de eso, un diagnóstico, una orden de tutela, algo legal. Ignacio no tenía, porque yo no estaba mentalmente incapacitada. Estaba controlada. Esa noche, según los mensajes de texto de Elena, que luego entregaría como evidencia. Ignacio caminó por la sala de estar durante 3 horas. Elena se sentó en el sofá y escribió lo que él dictaba. Ignacio, si esa chica habla con alguien,
CPS, un abogado, cualquiera, estamos acabados. Busca el expediente de adopción. Todo. Los originales. Elena, dijiste que no sabe nada. Ignacio, no lo sabe. Pero si alguien le muestra dónde buscar, él lo sabía. Siempre lo había sabido. La firma falsificada, el trabajador social sobornado, el subsidio que había estado cobrando durante 18 años por una niña a la que trataba como sirvienta. Ignacio cargaba todo eso en su cabeza como algunos hombres cargan deudas. Constantemente consciente, constantemente gestionando, sin considerar nunca que toda la estructura podría colapsar. Ignacio no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de lo que yo descubriría una vez que fuera libre. No sabía que el hombre que debería haberle tenido miedo, el hombre que había pasado 18 años y el anticipo de un investigador privado buscando a su hija, estaba sentado en un Hilton a 20 minutos de distancia, armando un expediente de 3 pulgadas de grosor. Marcela extendió los documentos sobre el escritorio del hotel como un cirujano disponiendo sus instrumentos. Esta fue la segunda vez que vi la evidencia, pero esta vez tenía colmillos. Miren esto, dijo, deslizando una fotocopia de un formulario hacia mí. Era la renuncia voluntaria de derechos parentales con fecha de octubre de 2005. Al final, una firma, Ricardo Abitford. Limpia, deliberada, ligeramente inclinada hacia adelante. Luego colocó una segunda hoja a su lado, un informe certificado de un examinador forense de documentos, la doctora Elena Mars, quien había comparado la firma en el formulario de renuncia con 12 ejemplares conocidos de la letra de Ricardo, declaraciones de impuestos, solicitudes de hipoteca, contratos comerciales que abarcaban 20 años. La presión del bolígrafo es inconsistente, dijo Marcela, señalando, la formación de las letras en el apellido no coincide con ninguno de los ejemplares. La conclusión de la doctora Mars, y estoy citando, es que la firma fue producida por una mano distinta a la de Ricardo Abitford con un alto grado de certeza. Dejó que eso se asentara. Luego sacó un tercer documento del expediente, un registro bancario, una cuenta corriente personal perteneciente a Leonardo Grube, el trabajador social que había manejado mi caso. El 14 de octubre de 2005, 6 días antes de que se finalizara la adopción, apareció un depósito de $5,000. La fuente, una transferencia bancaria desde la cuenta personal de Ignacio R. Talbet. No a través de la iglesia, dijo Marcela. No a través de una organización benéfica. Depósito directo de cuenta a cuenta. Una semana antes de que se aprobara la adopción. Miré los números. $5,000. Eso era lo que costaba toda mi identidad. Mi nombre, mi padre, mi infancia. Cambiados por el precio de un coche usado. Ricardo se sentó al otro lado de la habitación, brazos cruzados, mandíbula tensa. Había visto estos documentos antes, pero verme a mí verlos, eso era algo diferente. Pude notarlo por la forma en que respiraba, superficial y cuidadosa, como un hombre tratando de no romper algo al sujetarlo con demasiada fuerza. Entonces, ¿la adopción puede ser anulada?, pregunté. Marcela cerró el expediente. Bajo la ley de Virginia, una adopción obtenida mediante fraude, incluido el consentimiento falsificado, puede ser declarada nula. Sí, puede anularse. 2 días antes de la fecha del juicio, llegó una carta al mostrador de recepción del Hilton dirigida a mí, Alison Talbet, no Hilary Bitford, porque Ignacio todavía se negaba a creer que yo tuviera otro nombre. Dentro, una sola página en papel timbrado de la agencia de seguros de Ignacio, manuscrita, y una fotografía. Yo a los 3 años, sentada en el regazo de Ignacio en la sala de estar de la casa de la calle sin salida, vistiendo un vestido rosa que no recuerdo haber tenido. Él estaba sonriendo. Yo estaba sonriendo. Parecía una familia. La carta decía, Alison, no sé quién es este hombre ni lo que te ha dicho, pero él no es tu padre. Es un extraño explotando a una joven confundida. Somos tu familia. Hemos sido tu familia durante 18 años. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Te perdono por irte. Papá, leí la palabra perdón 3 veces. Me golpeó de manera diferente cada vez.
Primero como una puerta abriéndose, luego como un candado cerrándose, luego como una mano agarrando mi muñeca. Me perdonó por irme después de haberme golpeado. Me senté en el borde de la cama del hotel y sentí que la habitación se inclinaba. 18 años de condicionamiento no se apagan porque una prueba de ADN dice 99.998%. En algún lugar dentro de mí, una voz que había llevado desde la infancia susurró, ¿y si Ignacio tiene razón? ¿Y si todo esto es un truco? ¿Y si Ricardo solo quiere algo de mí también? Miré a Ricardo, que estaba leyendo en la silla junto a la ventana, y dije, ¿cómo sé que no eres igual que él? ¿Cómo sé que no me usarás para otra cosa? Dejó el libro. No parecía herido. Parecía un hombre que entendía exactamente por qué estaba preguntando. No lo sabes, dijo. Todavía no, y no voy a tratar de convencerte con palabras. Porque las palabras son baratas. El ADN no miente. Los documentos no mienten. Y el tribunal decidirá lo que es verdad. Todo lo que pido es que dejes que la evidencia hable. Volvió a tomar su libro y siguió leyendo. Y ese no empujar, darme espacio, fue lo que más me asustó porque era tan diferente de todo lo que conocía. Esa noche, no pude dormir. Así que hice lo que siempre hacía cuando el mundo dejaba de tener sentido. Miré la evidencia. Tomé el sobre del título 4E de mi mochila y lo puse sobre el escritorio junto a la carta de Ignacio. 2 documentos. Uno del estado de Virginia confirmando que Ignacio recibía $810 al mes por cuidarme. Uno de Ignacio afirmando que era mi familia. Si Ignacio me amaba, ¿por qué dormía en un armario de almacenamiento? Si Ignacio me amaba, ¿por qué no tenía certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, ni una sola pieza de identificación con mi nombre? Si Ignacio me amaba, ¿por qué la extensión de tutela que intentó hacerme firmar estaba diseñada para mantener el subsidio fluyendo, no para mantenerme a salvo? La respuesta estaba en las cuentas. Siempre había estado en las cuentas. Ignacio no me amaba. Ignacio me facturaba. Llamé a Marcela a las 11 de la noche, respondió al segundo toque, lo que me dijo que ella estaba esperando esa llamada. Voy a ir a la corte, dije. No porque confíe en Ricardo. No del todo, todavía no, sino porque merezco saber la verdad. Me he ganado eso. Eso es todo lo que necesitamos, dijo ella. A la tarde siguiente, Derek Simmons vino al hotel, de unos 45 años, mandíbula cuadrada, serio, un trabajador social del Departamento de Servicios Sociales de Virginia, asignado para revisar la petición de Ricardo. Me preguntó sobre mis condiciones de vida cuando era niña. Le conté sobre el armario, las tareas, los documentos faltantes, el aislamiento. Anotó todo en una pequeña libreta. Y cuando terminé, no dijo, lo siento o, eso debe haber sido duro. Dijo, lo que usted describe, si está corroborado por los registros, constituye negligencia, y el componente financiero constituye explotación de los fondos de asistencia para la adopción. Luego me miró y añadió más en voz baja, esto no es solo sobre que su adopción fuera fraudulenta, señorita Biddeford. Se trata de un sistema que se suponía que la protegería y no lo hizo. No estoy eligiendo a Ricardo sobre Ignacio, me dije mientras Derek se iba. Estoy eligiendo la verdad sobre la mentira que he estado viviendo. No fui testigo directo de esto. Salió más tarde, pieza por pieza, a través del testimonio de Elena y los mensajes de texto que entregó. Pero lo contaré como sucedió porque necesitan entender a quién creía Ignacio que se enfrentaría en esa sala de audiencias. La noche antes de la audiencia, Ignacio se sentó a la mesa del comedor, la misma mesa de roble que yo había pulido cada semana durante 18 años, y ensayó su testimonio con su abogado. No un abogado del calibre de Marcela, sino un profesional general de una oficina en un centro comercial que cobraba por media hora y nunca había manejado un caso de fraude de adopción en su vida. Tengo todo el papeleo, dijo Ignacio. Firmado, sellado por el tribunal. He sido miembro de First Baptist durante 22 años. Entreno Little League. Todos en esta comunidad saben quién soy. Elena, sentada frente a él, se atrevió a cuestionar. ¿Qué pasa con el sobre del subsidio? ¿Qué pasa si preguntan por el dinero? Ignacio no levantó la vista.
Nadie audita eso. ¿Estamos bien? Camila pasó de camino a la cocina y preguntó, con voz aburrida, sin curiosidad, la voz de alguien cuyo mayor problema era una conexión wifi lenta: si Allison no vuelve, ¿puedo convertir su habitación en un vestidor? Ignacio tampoco le respondió. Ya estaba redactando su declaración inicial en su cabeza, aquella en la que se pararía ante un juez y explicaría qué hombre generoso y temeroso de Dios era por acoger a una niña que nadie más quería. No sabía que el juez estaría mirando un expediente de 3 pulgadas de firmas falsificadas, registros de soborno y el informe de un examinador forense. No sabía que la niña a la que había criado para que estuviera callada finalmente había encontrado su voz. No sabía que el hombre sentado al otro lado del pasillo sería el padre cuyo nombre alguien había falsificado hace 18 años. Ignacio entró en esa sala de audiencias como un hombre que nunca había perdido. Estaba a punto de aprender cómo se veía perder. La mañana de la audiencia, Marcela convirtió la sala de conferencias del hotel en una sala de guerra. Había reservado una mesa para 6 y la cubrió con 5 pilas de documentos, cada uno marcado con pestañas de colores. Me senté en un extremo con una taza de café enfriándose en mis manos, y ella me explicó el caso como un general repasa un plan de batalla. Calmada, precisa, sin dejar nada al azar. Pila 1, dijo, tocando el primer montón. Resultados de ADN. Laboratorio acreditado por la AAB. Cadena de custodia documentada. 99.998% de probabilidad. Irrefutable. Pila 2. El análisis forense de caligrafía de la doctora Elaine Mars. La firma en el formulario de renuncia no es de Ricardo. Su informe tiene 46 páginas, pero la conclusión es una sola oración. Pila 3. Registros financieros obtenidos a través de nuestra petición al Departamento de Servicios Sociales de Virginia. Ignacio y Elena Talbot recibieron $810 por mes en asistencia de adopción título 4E por el cuidado de la niña puesto a su cargo durante aproximadamente 216 meses. Total, $174,960. La evaluación de Derek Simmons confirma que los fondos no se utilizaron para su bienestar. Pila 4. El informe completo de Derek. Hallazgos de negligencia infantil. Sin registros médicos después de los 14 años. Sin documentos de identificación personal en su poder. Pila 5. Hizo una pausa. Una declaración jurada de Ruth Kessler, su exvecina. Ella ha acordado testificar que fue testigo de patrones continuos de trato desigual y que ella observó personalmente a Ignacio golpearla en la fiesta de cumpleaños. Ruth, 70 años, 1,5 metros, la única persona en ese patio que se había puesto de pie. No había hablado con ella desde esa noche, pero ella le había hablado a Marcela, y no había dudado. ¿Tengo que decir algo en el tribunal?, pregunté. Marcela me miró. Solo si quieres. El papeleo habla por sí mismo. Ricardo, sentado al otro extremo de la mesa, no había dicho una palabra durante toda la explicación. Ahora habló solo una vez. Pase lo que pase ahí dentro, ya ganaste. Eres libre. Miré las 5 pilas sobre la mesa. Una vida de mentiras desmantelada en carpetas con pestañas. Y pensé, no, todavía no he ganado. Pero estoy a punto de hacerlo. Esa tarde, Ricardo me llevó a Banana Republic, no porque importara la ropa, sino porque dijo, deberías entrar a esa sala luciendo exactamente como lo que eres. Alguien que merece ser escuchada. Me probé un blazer azul marino, una blusa de seda blanca, pantalones grises, me paré frente al espejo del probador y miré a la persona que me devolvía la mirada. Tenía los hombros rectos y los ojos claros y parecía alguien que podría sentarse en una mesa de conferencias, no llevarles bandejas. Tu madre solía hacer eso, dijo Ricardo cuando salí. Estaba apoyado contra la pared fuera de los probadores, manos en los bolsillos de su abrigo. Pararse frente al espejo por mucho tiempo, y luego sonreírse a sí misma. Solo un poco, como si hubiera resuelto algo. Yo no había sonreído, pero entendí lo que quería decir. Algo se estaba asentando. En el camino de regreso, Ricardo señaló un bungalow de ladrillo en una calle arbolada del distrito Fan. Puerta principal roja, contraventanas blancas, un columpio de porche colgando quieto en el aire de octubre.
Esa es la casa, dijo. ¿La de las fotos? La miré a través de la ventana, la casa en la que nací, la casa de la que me sacaron, y no sentí el dolor que esperaba. Sentí algo más tranquilo, una especie de reconocimiento que se asienta en el cuerpo en lugar de en la mente. Esa noche, la noche antes de la audiencia, me senté en la cama del hotel y escribí en un cuaderno que había comprado en el CVS de enfrente. No un discurso, no un plan, solo una línea para mí: no importa lo que pase mañana, nunca volveré a ese armario de almacenamiento. Nunca responderé a un nombre que no es el mío. Nunca más estaré agradecida por ser utilizada. Dormí 4 horas. Soñé con una puerta principal roja abriéndose, el Tribunal de Familia de Richmond, un martes por la mañana a finales de octubre. El edificio era de ladrillo federal antiguo, entrada con columnas, pisos de pasillo que hacían eco de cada paso como si el edificio quisiera que supieras quién venía. Llegué a las 8:30 con Ricardo a mi izquierda y Marcela a mi derecha. Derek Simmons unos pasos detrás cargando una caja de banca con registros. Blazer azul marino, blusa blanca, cabello recogido en un moño bajo. Sin joyas. No poseía ninguna, pero mis manos estaban firmes y mi espalda recta. Ignacio llegó a las 8:40. Traje gris, corbata burdeos, Elena del brazo en su vestido Ann Taylor, Camila arrastrándose detrás con algo demasiado informal para el tribunal. Su abogado llevaba una sola carpeta. Ignacio llevaba la barbilla en el ángulo de un hombre que creía que esto era un trámite. Luego nos vio. Sus ojos fueron hacia mí primero. Registraron el blazer, la postura, la ausencia de la chica que solía mirar al suelo. Luego se movieron hacia Ricardo, luego hacia Marcela, luego hacia la caja de banca que Derek estaba colocando en la mesa del demandante. La cara de Ignacio no se desmoronó. Se recalibró. Había visto esa mirada antes. La aritmética mental rápida de un hombre que controla todas las variables de repente dándose cuenta de que hay una que pasó por alto. La mano de Elena se apretó en su brazo. Camila sacó su teléfono, luego se arrepintió y lo guardó. Ignacio y yo hicimos contacto visual a través del pasillo. Por primera vez en mi vida, no miré hacia abajo. El secretario abrió las puertas de la sala de audiencias y cantó el caso. En el asunto de la adopción de la menor antes conocida como Hilary Bifford, ahora denominada Alison Grace Talbot. Entramos, ambos bandos, por la misma puerta, mundos diferentes. Marcela se puso de pie como imaginé que separaría un bisturí si pudiera. Erguida, precisa, reflejando la luz. Se dirigió a la jueza, la honorable Patricia Dwyer, sin notas. Su señoría, estamos aquí hoy para presentar evidencia de que la adopción de Hilary Bifford, conocida durante los últimos 18 años como Alison Grace Talbot, fue obtenida mediante fraude. Específicamente, la falsificación del consentimiento de un padre biológico para renunciar a los derechos parentales facilitada por un pago financiero al trabajador social asignado al caso. Presentó primero los resultados del ADN. La declaración jurada del técnico de laboratorio, la cadena de custodia, el número 99.998%. La jueza Dwyer examinó el informe, se ajustó las gafas de lectura y lo dejó a un lado con un pequeño asentimiento. Luego Marcela presentó el análisis forense de caligrafía. El informe de 46 páginas de la doctora Ella Mars condensado en su párrafo final. Es mi opinión profesional con un grado razonable de certeza científica que la firma en la renuncia voluntaria de derechos parentales con fecha de octubre de 2005 no fue producida por Ricardo Bifford. El abogado de Ignacio se puso de pie. Su señoría, mi cliente tiene un decreto de adopción legalmente ejecutado aprobado por este sistema judicial hace casi 2 décadas. El peticionario intenta volver a litigar un asunto resuelto basándose en la opinión de un experto contratado. Marcela no se dio la vuelta. Su señoría, un decreto construido sobre una firma falsificada no está resuelto. Está oculto. Estamos aquí para develarlo. Escuché a Ruth Kessler moverse en la galería detrás de mí. Un hombre que no reconocí. Más tarde, me enteré de que era reportero judicial del Richmond Times-Dispatch. Escribió algo en una libreta estrecha. 2 mujeres de la iglesia de Ignacio se sentaron en la segunda fila, sus rostros tensos con la incomodidad particular de las personas que observan cómo se desarma una reputación en tiempo real.
La jueza Dwyer miró al abogado de Ignacio por encima de sus gafas. El tribunal escuchará la presentación completa del peticionario. Continúe, señorita Hall. Marcela pasó a los registros financieros, y aquí fue donde el aire en la sala del tribunal cambió. Proyectó el resumen de desembolso del título 4 en la pantalla de la sala de audiencias. El mismo documento que saqué de una bolsa de basura hace 6 meses, mes a mes, año a año, una columna de números corriendo por la página como un libro de contabilidad de mi infancia. Señor Talbot, dijo Marcela, la jueza permitió el interrogatorio directo. El estado de Virginia pagó a su hogar $810 por mes en asistencia para la adopción para el cuidado del niño colocado con usted durante aproximadamente 18 años. Eso totaliza $174,960. ¿Puede decirle al tribunal cómo se asignaron esos fondos al bienestar de la niña? Ignacio se enderezó en su silla. Todo fue para la chica. La alimentamos, la vestimos, mantuvimos un techo sobre su cabeza. 18 años de eso no es barato. Marcela asintió como si esperara esta respuesta, lo cual había hecho. Luego llamó a Derek Simmons. Derek se acercó al estrado cargando su informe como un hombre cargando algo pesado e importante. Había visitado la casa de los Talbot. Había revisado los registros. Habló sin inflexión, lo que hizo que cada hecho impactara más fuerte. El espacio habitable de la niña era un área de almacenamiento convertida adyacente al calentador de agua de la casa, aproximadamente 60 pies cuadrados, sin ventana exterior. El colchón mostraba desgaste visible y daños por agua consistentes con salvamento de la acera. No encontré registros médicos de la niña después de los 14 años, ni visitas pediátricas, ni registros dentales, ni inmunizaciones después del 8º grado. La niña no tenía identificación emitida por el Estado, ni tarjeta de seguro social en su poder, ni acceso documentado a su propio expediente de adopción. Miró a la jueza. En mi evaluación profesional, Su Señoría, las condiciones de vida descritas y observadas son consistentes con la negligencia infantil, no con el propósito previsto de los fondos de asistencia para la adopción. Elena comenzó a llorar suavemente al principio, luego más fuerte. El llanto fingido que atrae miradas. Ignacio le apretó la mano y tensó la mandíbula, proyectando la imagen de un esposo protegiendo a una esposa frágil de acusaciones injustas. Pero Ruth Kessler fue la siguiente. Subió al estrado con un cardigan azul marino y zapatos planos sensatos, y no fingió nada. He vivido al lado de esa familia durante 12 años, dijo Ruth. Vi a esa chica cortar su césped, lavar sus autos, colgar la ropa en el patio trasero mientras la otra hija, la biológica, tomaba el sol en una tumbona. Nunca vi a Alison /Hillary sentarse a su mesa cuando había invitados. Y la noche del cumpleaños del señor Talbot, lo vi golpearla en la cara frente a 30 personas porque le dio un regalo que él consideró insuficiente. La sala estaba en silencio de la manera en que una habitación está en silencio cuando todos en ella están recalibrando lo que creían saber. Marcela esperó a que Ruth se bajara, luego se volvió hacia Ignacio. Señor Talbot, ¿conoce a un hombre llamado Leonardo Grubb? Ignacio no parpadeó. No. Marcela produjo una fotografía impresa en papel brillante, con fecha en la esquina. 2 hombres parados en una mesa plegable en un evento al aire libre. Uno era Ignacio, 10 años más joven, camisa polo, plato de papel en mano. El otro era un hombre delgado con gafas y un cordón del DSS de Virginia alrededor del cuello. Esto fue tomado en el picnic comunitario de la iglesia First Baptist en junio de 2004. Marcela dijo, 1 año antes de que se finalizara la adopción, el hombre a su lado es Leonardo Grubb, el trabajador social asignado al caso de Hillary Bidford. ¿Aún mantiene que no lo conoce? La mandíbula de Ignacio se movió. Tal vez lo conocí de pasada. Los eventos de la iglesia son grandes. No recuerdo cada cara. Usted recuerda lo suficiente como para enviarle $5,000. Marcela colocó el estado de cuenta bancario en el proyector. Cuenta corriente personal del señor Ignacio R. Talbot. 14 de octubre de 2005. Transferencia bancaria. Destinatario, Leonardo M. Grubb. ¿Puede explicar este pago? Esa fue una donación para la iglesia.
Fue una contribución comunitaria canalizada desde su cuenta personal a la cuenta personal del señor Group, no a la cuenta de la iglesia. Ignacio se volvió hacia su abogado, que estaba estudiando la superficie de la mesa con la intensidad de un hombre que esperaba encontrar una salida allí. No hubo objeción. Le di todo a esa chica. La voz de Ignacio se quebró hacia arriba, aguda como una bofetada. Estaba de pie ahora, una mano plana sobre la mesa. 18 años, un hogar, comida, y así es como me lo pagas. Señor Talbot. La voz de la jueza Dwyer fue baja y final. Siéntese ahora. Se sentó, pero la sala ya lo había escuchado, la máscara agrietándose, el derecho a la superioridad derramándose. En la galería, las mujeres de la iglesia miraban sus regazos. El reportero judicial movía su bolígrafo más rápido. Marcela se volvió hacia la jueza con la compostura de alguien que acaba de ver a su oponente hacer su trabajo por ella. Su señoría, nos gustaría que el tribunal notara la caracterización del señor Talbot de su papel paternal como algo que dio y espera que le paguen. Eso no es ser padre. Es una transacción. Marcela me miró. Le había dicho la noche anterior, quiero hablar. No porque el caso lo necesitara. Los documentos eran suficientes, sino porque yo había estado en silencio durante 21 años, y algunas cosas deben ser dichas por la persona que las vivió. Su señoría, la hija del peticionario desea dirigirse al tribunal si se le permite. La jueza Dwyer asintió. Puede proceder. Me puse de pie, blazer azul marino, blusa blanca, manos a los lados. Miré a la jueza, no a Ignacio, porque esto no era para él. Su señoría, no estoy aquí por venganza. La palabra se quedó en el aire por un momento y la dejé. Estoy aquí porque durante 21 años no supe quién era. No sabía mi propio nombre. No conocía el rostro de mi madre. No sabía que alguien me estaba buscando o que los papeles que me pusieron en esa casa se basaban en una firma falsificada. Hice una pausa, respiré. Señor Talbot dijo que me dio todo. Así se veía todo, un armario de almacenamiento sin ventanas. Un colchón de la acera de alguien. Sin visitas al médico después de los 14 años, sin identificación, sin certificado de nacimiento. No supe mi propio número de seguro social hasta hace 2 semanas. Trabajé en esa casa desde que tenía 8 años, cocinando, limpiando, haciendo la colada. Y me dijeron todos los días que debería estar agradecida por ello, que sin ellos, yo no era nada. Mi voz no se quebró. Había decidido que no lo haría. Me golpeó en su fiesta de cumpleaños porque le di una billetera por la que ahorré 3 meses. Pero la verdad es que me golpeó porque no firmaría un papel dándole control continuo sobre mi vida. Eso es lo que yo era para él. No una hija, un renglón en una cuenta. Miré a la jueza. No le pido a este tribunal que castigue a Ignacio Talbot. Le pido a este tribunal que diga la verdad porque merezco al menos eso. Cada niño en el sistema merece eso. Me senté. La sala estaba en silencio. Ruth Kessler lloraba en voz baja, la de verdad. El reportero judicial había dejado de escribir y solo me miraba. Ricardo estaba sentado perfectamente quieto con las manos cruzadas sobre la mesa, pero pude ver los nudillos blancos. Cuando me paré en esa sala de audiencias, recuerdo haber pensado, ¿por qué me tomó 21 años decir algo tan simple? ¿Alguna vez has retenido algo tan fuerte por tanto tiempo que cuando finalmente lo dices en voz alta, te sorprende que fueran solo unas pocas frases en las que todo ese peso podía caber en tan pocas palabras? Si sabes lo que se siente, dímelo en los comentarios porque creo que ese es el tipo de cosa que no puedes explicarle a alguien que no lo ha cargado. ¿Qué pasó después? Nadie lo esperaba. Menos aún, Ignacio. Elena se puso de pie. No desde el estrado de los testigos. No había sido citada. Se puso de pie desde el banco de los acusados, alisó el frente de su vestido Ann-Taylor como alisaba todo y dijo con una voz que temblaba como un cable a punto de romperse, «Su señoría, tengo algo que necesito decir». Ignacio le agarró la muñeca. «Elena, siéntate». Ella se liberó. Era la primera vez que la veía liberarse de algo. «Yo escribí el cheque», dijo Elena. Su rímel ya se estaba corriendo, pero este no era el llanto fingido de antes.
Esto era diferente. Crudo, feo, del tipo que no le importa una audiencia. $5,000 a Leonardo Group. Ignacio me dijo que era para acelerar el proceso de adopción. Yo escribí el cheque de nuestra cuenta conjunta, y yo sabía lo que significaba. El abogado de Ignacio se llevó las manos a la cabeza. Ignacio se puso rojo desde el cuello hacia arriba, un carmesí profundo y moteado que nunca antes había visto en él. Ella está mintiendo, dijo Ignacio. Está confundida. Está tratando de protegerse. Yo estoy tratando de protegerme. La voz de Elena se quebró en un tono agudo y desesperado. He estado protegiéndote durante 18 años y ya no puedo hacerlo. Vi cómo golpeabas a esa chica. Vi cómo la trabajabas como una mula. Y no dije nada porque te tenía miedo, Ignacio. Tenía miedo exactamente de esto. La jueza Dwyer la dejó terminar. La sala estaba tan callada. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Camila estaba sentada congelada en la galería, el teléfono en su regazo, la boca abierta. Señor Talbot, dijo la jueza, y su voz llevaba el peso de alguien que había visto mucho y aún era capaz de sentirse horrorizado. Una exclamación más, y lo declararé en desacato. Ignacio se sentó inmóvil como una piedra, y por primera vez en mi vida, lo vi asustado. La jueza Dwyer tardó 12 minutos en revisar los documentos finales. ¿12 minutos? Lo sé porque miré el reloj de la pared de la sala de audiencias, el viejo tipo analógico con un segundero que hace tic-tac en lugar de barrer, y conté cada rotación. Cuando levantó la vista, no se dirigió primero a Ignacio. Se dirigió a mí, señorita Biddeford. Y usaré ese nombre ahora porque la evidencia ante este tribunal lo exige. El tribunal ha revisado la petición, el análisis forense de caligrafía, los registros financieros, el testimonio del trabajador social y el testigo vecino. Los resultados del ADN y la declaración hecha voluntariamente por la señora Talbot. Se quitó las gafas. La evidencia es inequívoca. La renuncia voluntaria de derechos parentales presentada en octubre de 2005 lleva una firma que ha sido determinada por análisis forense certificado como fraudulenta. El padre biológico, Ricardo Biddeford, nunca consintió la terminación de sus derechos parentales. La adopción que siguió se construyó, por lo tanto, sobre una base de falsificación, y basándose en la evidencia financiera presentada, facilitada por un pago directo al trabajador social asignado al caso. Se volvió hacia Ignacio. Estaba sentado rígidamente erguido, la corbata todavía anudada, las manos planas sobre la mesa, un hombre que mantenía la postura de autoridad mientras la autoridad se le escurría. Es el fallo de este tribunal que la adopción de Hilary Biddeford, denominada Alison Grace Talbot, se declara ab initio nula. La adopción queda anulada en su totalidad. Ignacio no se movió. Además, el tribunal ordena a Ignacio y Elena Talbot que realicen una restitución total de todos los fondos de asistencia para adopción título 4 recibidos, por un total de $174,960, al Commonwealth of Virginia. Elena dejó escapar un sonido que no era exactamente una palabra. Finalmente, este tribunal remite el asunto a la oficina del fiscal de distrito del condado de Henrico para una investigación de posibles cargos penales, incluidos, entre otros, la falsificación en violación del Código de Virginia sección 18.272. Fraude en conexión con asistencia pública y negligencia infantil bajo la sección 18.2-371.1. La jueza dejó sus papeles. El nombre legal de la niña se restablece a Hilary Biddeford, con efecto inmediato. El tribunal está en receso. El mazo cayó y el sonido, ese único golpe de madera, fue lo más fuerte que jamás había escuchado en mi vida. Más fuerte que la bofetada, más fuerte que 18 años de silencio. Sonó como una cerradura abriéndose. En la galería, Ruth Kessler se llevó ambas manos a la boca. Las mujeres de la iglesia ya se estaban poniendo de pie, recogiendo sus carteras, sin hacer contacto visual entre ellas. El reportero judicial cerró su libreta y me miró con una expresión que no pude nombrar del todo. Algo entre respeto y tristeza. Ignacio estaba inmóvil. Su abogado ya estaba empacando. Y por primera vez, me di cuenta de que el hombre que Ignacio había contratado para defenderlo no podía salir de esa sala lo suficientemente rápido.
El pasillo fuera de la sala olía a cera para pisos y calor viejo de radiador. Me dirigía hacia la salida con Ricardo a un lado y Marcela al otro cuando escuché los tacones. Rápidos, desiguales, el sonido de alguien que no está acostumbrado a apresurarse en zapatos que no están hechos para ello. Espera, Camila. Su maquillaje estaba arruinado. Rímel corrido por ambas mejillas. Base parcheada donde se la había secado. Se veía más pequeña de lo que nunca la había visto, lo cual era extraño porque siempre había ocupado mucho espacio. Yo no sabía, dijo. Estaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo o tratando de no hacerlo. Sobre el dinero, el subsidio. Yo pensé que mamá y papá pagaban mi escuela con el salario de papá. No sabía qué era. Se detuvo. No podía terminar la frase y entendí por qué. La frase terminaba con tu dinero y decirlo en voz alta lo haría real de una manera para la que ella no estaba lista. La miré. La chica que había recibido el Apple Watch, el Toyota Camry, la cama Queen, el cabello teñido, la tarjeta de crédito que nunca fue rechazada, la chica que se había reído cuando Ignacio me golpeó y lo había filmado con su teléfono. La chica que había preguntado si podía convertir mi armario en almacenamiento para sus zapatos. Una parte de mí quería gritar. Una parte de mí quería irse sin decir una palabra. Pero lo que sentí parada allí en un pasillo del juzgado con mi nombre legal restaurado y mi padre real a mi lado no fue rabia. Fue claridad. Espero que descubras quién eres sin su dinero, Camila, dije. Realmente lo espero, pero ese es tu viaje, no el mío. Ella asintió una vez, y vi algo pasar por su rostro. No exactamente culpa, sino el comienzo de ella, la fractura capilar antes de la rotura. Marcela me tocó el brazo ligeramente. Ricardo estaba sosteniendo la puerta abierta. Caminé hacia ellos y no miré hacia atrás. No porque estuviera enojada, sino porque por primera vez tenía un lugar hacia el que caminar en lugar de solo alejarme. Ignacio estaba parado al pie de los escalones del juzgado. Parecía disminuido. No físicamente. Todavía era un hombre grande, todavía ancho de hombros, pero algo estructural se había cedido. Su corbata estaba suelta. La chaqueta de su traje estaba desabrochada. Elena estaba sentada en su Buick en la acera, frente contra el volante, el motor encendido. Yo estaba a mitad de los escalones cuando lo dijo. El nombre que me había asignado hace 21 años, el nombre que un juez acababa de anular del registro. Allison, me detuve, me giré. Me miró como siempre lo había hecho, como si yo fuera algo que él poseía y no podía descifrar su valor. Pero ahora había algo más debajo. Algo que podría haber sido miedo si Ignacio tal vez fuera el tipo de hombre que admitía tener miedo. Después de todo lo que hice por ti, dijo después de 18 años bajo mi techo, así es como me lo pagas. Me paré en los escalones con mi blazer azul marino con la luz del sol de octubre en mis hombros. Y sentí por primera vez el peso completo de lo que acababa de decir. No ira, reconocimiento. Porque incluso ahora, incluso con el fallo del juez aún resonando en el aire, incluso con un informe forense que probaba que había falsificado la firma de un hombre para robar a la hija de ese hombre. Ignacio tal vez creía que le debían algo. Mi nombre es Hillary, dije. Y tú no hiciste nada por mí. Me hiciste todo, y ahora se acabó. Me di la vuelta y bajé los escalones restantes. Ricardo me esperaba junto a la puerta abierta del escalade. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente sostuvo la puerta como se sostiene una puerta para alguien a quien has estado esperando 18 años para sostenerle la puerta. Entré, la puerta se cerró, y lo último que vi a través del cristal tintado fue a Ignacio Talbot parado solo en los escalones del juzgado, la chaqueta del traje colgando abierta, viendo irse su inversión. 6 meses después, así es como estoy ahora. Vivo en Richmond, no en la casa del distrito fan con la puerta roja, aunque Ricardo la ofreció. Tengo un apartamento en la calle Grey, un estudio con ventanas altas que dejan entrar tanta luz matutina. A veces simplemente me quedo allí un minuto antes de comenzar mi día. Las ventanas fueron lo primero que busqué cuando fui a buscar apartamento. Pasé 18 años en una habitación sin una. Ahora necesito ver el cielo cuando me despierto.
Estoy estudiando para mi GED. También estoy inscrita en el programa culinario del Reynolds Community College, lo cual es irónico, lo sé. Ignacio me hizo cocinar cada comida durante 18 años y ahora yo lo elijo. Pero esa es la diferencia, ¿no? Entre algo hecho a ti y algo que tú decides hacer. Los ingredientes son los mismos. El significado es completamente diferente. Ricardo y yo cenamos todos los domingos en el bungalow. No es un gran cocinero. Su especialidad es el salmón demasiado cocido y el pan de ajo ligeramente quemado, pero lo hace él mismo. Y pone la mesa para dos. Y me pregunta por mi semana y escucha la respuesta. No somos perfectos. Hay silencios incómodos. Hay momentos en los que ninguno de los dos sabe qué decir porque no se pueden recuperar 18 años robados con un salmón. Pero él está allí todos los domingos sin falta. En cuanto a los Talbot, Ignacio y Elena están esperando el juicio. Falsificación, fraude, negligencia infantil. La casa en el condado de Henrico está bajo una segunda hipoteca para cubrir el pago de la restitución. A Ignacio se le pidió que renunciara a su puesto en la junta de diáconos de First Baptist. No se fue en silencio. Elena, quien cooperó con la investigación, puede recibir un cargo reducido. Camila se mudó con una tía en Fredericksburg y consiguió un trabajo en una tienda minorista. El primer trabajo que ha tenido. Voy a terapia todos los jueves. Una mujer llamada Doctora Torres, que tiene una pequeña oficina con una planta de ficus y no me dice cómo sentirme. Ella solo hace preguntas y me deja encontrar mis propias respuestas, lo que después de 21 años de que me dijeran qué pensar, se siente como aprender un nuevo idioma. La curación no sucede de la noche a la mañana. Algunas mañanas todavía me despierto a las 5 de la madrugada con el corazón acelerado, ya catalogando mentalmente tareas que ya no existen. Pero luego abro las cortinas y allí está el cielo y recuerdo dónde estoy. Quiero ser clara sobre algo antes de irme. Esta historia no se trata de venganza. Sé que puede parecerlo. La sala de audiencias, el fallo, la orden de restitución, los cargos penales, pero la venganza significaría que quiero que Ignacio sufra como yo sufrí, y no es así. Quiero que rinda cuentas. Esas son cosas diferentes. La venganza es un fuego que enciendes, esperando que queme a otra persona. La rendición de cuentas es solo encender las luces para que todos puedan ver lo que ya estaba allí. Si estás en una familia donde eres tolerada en lugar de amada, donde tu presencia es soportada, no valorada, donde te han enseñado que la gratitud significa silencio y la obediencia significa supervivencia. Quiero que escuches esto. Tú no eres el problema. Nunca fuiste el problema. Las personas que te hicieron sentir como una carga llevaban sus propias deudas y te pusieron el peso encima porque eras lo suficientemente pequeño como para aceptarlo. Mereces conocer tu propio nombre. La familia no es papeleo. No es un decreto judicial ni un expediente de adopción ni una firma falsificada o de otro tipo. La familia es la persona que se sienta contigo mientras aprendes a confiar de nuevo. La persona que dice por supuesto cuando pides prueba en lugar de fe. La persona que te sostiene la puerta y no te pide que le agradezcas por ello. El domingo pasado, Ricardo y yo nos sentamos en el porche del bungalow en la calle del distrito Fan. El que tiene la puerta roja. Él bebía café. Yo leía. Ninguno de los dos hablaba y fue el silencio más cómodo que jamás he conocido. En un momento, miró y dijo, me alegra que estés aquí. Y yo dije, yo también. Mi nombre es Hilary Bitford y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy.